Hay algo que nadie te dijo sobre cómo funciona realmente tu mente, algo que Nietzsche descubrió hace 150 años y que la mayoría de personas todavía se niega a escuchar. La mayoría de personas vive dentro de una ilusión cuidadosamente construida, ladrillo por ladrillo, durante años. Y lo más perturbador de todo, ellas mismas la construyeron. En los próximos minutos vas a destruir esa ilusión para siempre. Y eso va a dolerte, pero también va a liberarte de una manera que pocas cosas en tu vida lo han hecho. Friedrich Nietzsche no fue un filósofo de biblioteca. No escribió para consolar a nadie. No escribió para ser aplaudido. Escribió para despertar. Y despertar, como él sabía mejor que nadie, duele profundamente. Mientras otros filósofos construían sistemas para explicar el mundo, Nietzsche hacía algo mucho más incómodo. Miraba directamente a los ojos de la realidad humana y decía lo que veía, sin suavizarlo, sin empaquetarlo para que fuera fácil de digerir. Por eso lo ignoraron en vida, por eso lo malinterpretaron durante décadas. Y por eso, hoy, sus palabras siguen siendo más peligrosas que todo lo que encuentras en cualquier libro de autoayuda. Si sigues viendo este video, es porque una parte de ti ya lo sabe. Ya siente que algo no cuadra, que hay algo detrás de la realidad que te mostraron, algo que no termina de encajar, una incomodidad que no tiene nombre, pero que aparece en los momentos de silencio, cuando el ruido del mundo se apaga y quedas solo contigo mismo. Esa incomodidad no es un problema, es una señal. Es la parte más lúcida de ti tratando de decirte algo que llevas años evitando escuchar. La ilusión no es una señal de debilidad. Es el resultado de años de condicionamiento, de mensajes repetidos, de miedos heredados, de verdades a medias que se instalaron en tu cabeza antes de que tuvieras las herramientas para cuestionarlas. Pero hay un punto en la vida de todo hombre, de toda mujer, en que esas ilusiones empiezan a crujir, en que la realidad comienza a filtrarse por las grietas. Y en ese momento solo tienes dos opciones: reforzar las paredes o dejarlas caer. Estas son las 8 verdades que Nietzsche dejó escritas, las 8 verdades que muy pocos se atreven a aplicar, y cada una de ellas va a destruir algo que creías saber sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el mundo en que vives. La primera verdad es esta: la comodidad es la forma más elegante de autodestrucción. Piensa en alguien que conoces, alguien que dice estar bien, que tiene trabajo, rutina, algo que comer, un lugar donde dormir, que cuando le preguntas cómo está, responde bien, casi por reflejo, sin pensarlo, sin sentirlo. Pero si lo miras a los ojos un poco más tiempo del habitual, ves algo, una especie de vacío, un brillo apagado. La sensación de que esa persona lleva años viviendo en automático, moviéndose por inercia, haciendo lo que se supone que hay que hacer sin preguntarse nunca por qué. Nietzsche tenía un nombre para ese tipo de persona. Lo llamaba el último hombre. Der letzte Mensch. El ser humano que ha elegido la comodidad por encima de todo, que ha cambiado el fuego por la tibieza, que ha renunciado a la grandeza a cambio de no sentir dolor. Y Nietzsche no lo describía con compasión, lo describía con horror, porque para él ese era el destino más terrible que un ser humano podía elegir. No la tragedia, no el fracaso, la mediocridad cómoda y permanente. El problema con la comodidad es que no se anuncia como trampa, se anuncia como recompensa. Te dicen que si trabajas duro, si te portas bien, si sigues las reglas, llegarás a un punto en que podrás descansar, en que estarás a salvo, en que la vida será fácil. Y esa promesa es exactamente el anzuelo. Porque el momento en que dejas de crecer, el momento en que dejas de empujarte hacia algo más grande que tú mismo, algo en tu interior comienza a morir. Lentamente, en silencio, sin dramatismo. Solo una pequeña muerte diaria que pasa desapercibida hasta que un día miras hacia atrás y no reconoces quién eres. La comodidad funciona como anestesia. Te quita el dolor, sí, pero también te quita la señal.
El dolor, en su forma más honesta, es información. Te dice que algo necesita cambiar, que estás siendo llamado hacia algo más, que la versión actual de ti mismo ya cumplió su función y es momento de romperla para construir algo más fuerte. Cuando anestesias ese dolor con comodidad, con entretenimiento constante, con la ilusión de que mañana será diferente sin cambiar nada hoy, pierdes la brújula. Y una persona sin brújula no está descansando. Está perdida. Nietzsche no decía que debías sufrir por sufrir. Eso sería masoquismo, no filosofía. Lo que decía es que el crecimiento real, la transformación auténtica, siempre viene acompañada de incomodidad. Siempre, sin excepción. Y que una vida construida para evitar esa incomodidad a toda costa es, en sus propios términos, una vida desperdiciada. El desconforto no es el enemigo. Es la señal de que todavía estás vivo de verdad, de que todavía estás en movimiento, de que todavía hay algo en ti que se niega a conformarse con menos de lo que eres capaz de ser. La comodidad no es el destino. Es el lugar donde los grandes hombres van a morir lentamente. La segunda verdad va a liberarte de una de las cargas más pesadas que llevas. Las personas no te odian por tus defectos. Te odian por tu potencial. Piensa en un momento en que mejoraste, en que creciste, en que cambiaste algo en tu vida, empezaste a cuidarte más, avanzaste en algo que te importaba, dejaste atrás una versión de ti que ya no te representaba. Y recuerda cómo reaccionaron algunas personas a tu alrededor. No todas, pero algunas. Una frialdad que antes no estaba. Comentarios disfrazados de broma. Una distancia que apareció sin explicación. O peor, una hostilidad directa que no entendías, porque no habías hecho nada malo. Nietzsche tenía un nombre para ese mecanismo. Lo llamaba resentiment, y es uno de los conceptos más brillantes y más incómodos de toda su filosofía. El resentiment no es simplemente envidia, es algo más profundo y más oscuro. Es el odio que siente alguien hacia lo que tú representas, no hacia lo que tú hiciste. Cuando alguien te ve avanzar, cuando te ve construir algo, cuando te ve elegir una versión más exigente de ti mismo, su mente no procesa eso como una historia separada de la suya. Lo procesa como un espejo, y ese espejo le muestra todo lo que él eligió no ser. Esto es crucial que lo entiendas. No es que hagas algo mal, no es que seas arrogante, no es que hayas cambiado de una manera que justifique esa hostilidad. Es que tu existencia, simplemente tu existencia avanzando, le recuerda a esa persona las decisiones que tomó, los sueños que abandonó, las excusas que construyó para no moverse. Y eso duele. Y ese dolor busca un responsable, y el responsable más fácil, el más accesible, eres tú. La ilusión que esta verdad destruye es la siguiente. La ilusión de que si eres suficientemente bueno, suficientemente amable, suficientemente cuidadoso, lograrás que todos te apoyen. Que la aprobación es algo que se puede ganar con el comportamiento correcto. Pero no funciona así. Hay personas que no pueden darte su aprobación porque dártela significaría admitir que ellas también podrían haberlo intentado. Y esa admisión es demasiado costosa para su imagen de sí mismas. La hostilidad que recibes cuando creces no es una señal de que fallas. Es la confirmación de que estás en el camino correcto. Los que no se mueven no amenazan a nadie. Los que avanzan sí. Y la medida en que incomodas a ciertos tipos de personas es con frecuencia una medida bastante precisa de cuánto has crecido. Deja de buscar la aprobación de quienes nunca te la darán. No porque seas orgulloso, sino porque entiendes el mecanismo. Entiende que esa aprobación no está disponible, no porque no la merezcas, sino porque darla costaría demasiado a quien debería dártela. Y cuando dejas de buscarla, ocurre algo extraordinario. La hostilidad deja de dolerte. Porque ya no es un misterio. Es simplemente el ruido de fondo de alguien que eligió quedarse quieto mientras tú elegiste moverte. La tercera verdad es la más incómoda y también la más necesaria. Tu moral fue diseñada para mantenerte pequeño. Desde que tienes memoria, te enseñaron ciertas cosas sobre cómo debías ser. Que ser bueno significa sacrificarte. Que el mérito viene del sufrimiento.
que pedir poco es virtud, que destacar demasiado es arrogancia, que poner tus necesidades primero es egoísmo, que la humildad significa achicarte, que si eres demasiado ambicioso, demasiado seguro, demasiado dispuesto a ocupar espacio, algo está mal contigo. Nietzsche hizo una pregunta que nadie antes había hecho con tanta brutalidad. ¿Quién se beneficia de que tú creas eso? En su obra Genealogía de la Moral, Nietzsche rastreó el origen de los valores morales que damos por sentados y encontró algo perturbador, que muchos de esos valores no nacieron de la sabiduría. Nacieron del resentimiento de quienes no tenían poder y necesitaban una manera de hacer que quienes sí lo tenían se sintieran culpables por tenerlo. Una inversión de valores en que la debilidad fue rebautizada como virtud y la fortaleza fue rebautizada como pecado. Esto no significa que Nietzsche defendiera la crueldad. Eso es una malinterpretación burda que persiste hasta hoy. Lo que Nietzsche defendía era la autenticidad radical, la diferencia entre ser genuinamente generoso porque es una expresión de tu fuerza y ser servil porque te enseñaron que negarte a serlo te hace malo. Son dos cosas completamente distintas. Una nace de la abundancia, la otra nace del miedo. Piensa en cuántas veces te has disculpado por existir, cuántas veces has reducido tu voz para no incomodar a alguien, cuántas veces has rechazado algo que querías porque parecía demasiado, cuántas veces has confundido la humildad auténtica con la subserviencia automática. Esa costumbre de achicarte no es virtud. Es el resultado de años de condicionamiento que te convenció de que ocupar menos espacio te haría más aceptable, más seguro, más querido. La verdad que Nietzsche expone aquí no es que debas hacerle daño a nadie, es que debes dejar de hacerte daño a ti mismo en nombre de una virtud que nadie te pidió que asumieras. Que debes examinar, con honestidad brutal, cuáles de los valores que cargas son realmente tuyos y cuáles son cadenas que aprendiste a llamar principios. La verdadera moral nietzscheana es simple y profundamente exigente. Crea tus propios valores. No los heredes de una sociedad que lucra con tu pasividad. No los adoptes por miedo a la desaprobación. Constrúyelos desde lo que eres, desde lo que genuinamente valoras, desde la versión más honesta de ti mismo. Eso no es amoralidad. Es la única moralidad que merece ese nombre. La cuarta verdad es la que más duele al principio y la que más libera después. El sufrimiento no es un error, es el mecanismo. En algún momento de tu vida, algo te rompió. Una pérdida, un fracaso, una traición, una decisión que salió mal, un sueño que no se cumplió. Y desde ese momento, una parte de ti lleva esperando volver a ser quien eras antes, esperando que el dolor pase, esperando que la vida regrese a ese estado anterior en que las cosas tenían sentido y el suelo bajo tus pies se sentía firme. Nietzsche te diría que esa espera es la ilusión más costosa que puedes mantener, no porque el dolor no sea real, es completamente real, sino porque la idea de que existe una versión de ti que no fue tocada por el sufrimiento, una versión intacta a la que debes regresar, esa idea es falsa. No hay regreso, solo hay transformación. Y la transformación real, la que te convierte en algo más que lo que eras, siempre pasa por el fuego. Siempre. No a veces. Siempre. La frase más famosa de Nietzsche, "Lo que no me mata me hace más fuerte", no es un eslogan motivacional. Es una descripción de un proceso real y violento. La fortaleza genuina no se adquiere en la comodidad. Se forja en la resistencia, en el momento en que deberías haberte rendido y no lo hiciste. En la noche más larga que pensaste que nunca terminaría y que sin embargo terminó. En la versión de ti que sobrevivió algo que habría destruido a quien eras antes. Nietzsche hablaba de amor fati, el amor al destino. No la resignación pasiva de quien acepta lo que le tocó, sino algo mucho más radical. El amor activo, consciente, hacia todo lo que te ha ocurrido, incluyendo, y especialmente, lo que te ha dolido más. Porque todo eso, sin excepción, es parte de lo que eres.
No a pesar de eso, gracias a eso. Hay una diferencia fundamental entre el sufrimiento que te consume y el sufrimiento que te transforma. El que te consume es el sufrimiento que resistes, que niegas, que intentas eliminar antes de haberlo entendido. El que te transforma es el que atraviesas con los ojos abiertos. El que te preguntas, no por qué me pasa esto a mí, sino qué me está enseñando esto sobre lo que soy capaz de ser. No le pidas a tu dolor que se vaya. Pregúntale qué vino a enseñarte. Porque la lucidez que buscas, esa claridad peligrosa que separa a los que realmente ven de los que solo miran, casi siempre nace exactamente ahí, en el lugar que más te costó sobrevivir. La quinta verdad es la que más incomoda a la gente inteligente, porque los inteligentes también caen en esta trampa. La mayoría no piensa, reacciona, y tú también, hasta ahora. Haz una pausa y hazte esta pregunta con honestidad real. ¿Cuántas de tus opiniones son realmente tuyas? No las que crees que son tuyas, las que puedes rastrear hasta un momento de reflexión genuina, personal, independiente. ¿Cuántas de las cosas que crees saber sobre el mundo, sobre la política, sobre cómo deben comportarse las personas, sobre lo que es aceptable y lo que no, cuántas de esas creencias elegiste conscientemente después de examinarlas? ¿Y cuántas simplemente aparecieron, instaladas por repetición, por el ambiente en que creciste, por los medios que consumes, por el grupo que te rodea? Nietzsche llamaba a este fenómeno la moralidad del rebaño. Y no lo usaba como insulto vacío. Lo usaba como diagnóstico clínico. La mayoría de los seres humanos, decía, no piensan, repiten, adoptan las opiniones del grupo más cercano, porque pensar de manera independiente tiene un costo social que la mayoría no está dispuesta a pagar. La soledad intelectual, la incomodidad de sostener una posición que no es popular, el riesgo de ser visto como diferente, como difícil, como alguien que no encaja. El mecanismo es más sutil de lo que parece. No se trata solo de propaganda o de manipulación obvia. Se trata de algo mucho más cotidiano. Las opiniones se instalan sin invitación. Entran por las conversaciones familiares, por las bromas del grupo, por los medios que consumes antes de dormir, por los miles de pequeños mensajes repetidos que van formando, gota a gota, una visión del mundo que sientes como propia porque la has llevado tanto tiempo que ya no recuerdas que alguien te la dio. La ilusión aquí es la autonomía. La sensación de que piensas por ti mismo cuando en realidad estás ejecutando el software que otros instalaron en ti. Y lo más perturbador es que este software incluye creencias sobre ti mismo, sobre lo que eres capaz de hacer, sobre lo que mereces, sobre los límites que son negociables y los que no. Muchos de los techos que sientes en tu vida no son techos reales, son creencias heredadas que nunca examinaste. La lucidez que Nietzsche propone no es tener las respuestas correctas, es desarrollar el hábito de cuestionar las preguntas que nunca hiciste. De detenerte cuando reaccionas con fuerza ante algo y preguntarte, ¿esto que siento con tanta certeza, de dónde viene? ¿Lo elegí? ¿Lo examiné? ¿O simplemente lo encontré ahí cuando llegué? El hombre que no examina sus creencias no es libre. Es un prisionero que decoró su celda, y la decoración puede ser muy sofisticada, muy intelectual, muy convincente, pero sigue siendo una celda. La sexta verdad es la más práctica, y una vez que la internalizas, cambia completamente la manera en que te mueves por el mundo. Las personas fuertes no explotan, desaparecen. Pregúntate esto. ¿Alguna vez viste a alguien verdaderamente poderoso perder el control en público? No alguien que finge poder, alguien que realmente lo tiene, alguien cuya presencia cambia la energía de una habitación sin que diga una palabra. Lo viste explotar, lo viste defenderse a gritos, lo viste explicar, justificar, argumentar para convencer a alguien que no quería ser convencido. Probablemente no, porque el poder real no se defiende. No necesita hacerlo. La ilusión que la mayoría lleva es que expresar rabia, que explicarse cuando alguien te acusa injustamente, que defenderse con fuerza cuando alguien te desafía,
es señal de carácter, de que no te dejas, de que eres alguien que no se deja pisar. Pero Nietzsche veía exactamente lo contrario. Veía que la reacción, cualquier reacción fuerte, es una forma de subordinación. Solo reaccionas ante lo que te afecta. Solo te afecta lo que le das poder sobre ti. Tenía un concepto para esto: el pathos der Distanz, el patetismo de la distancia. La idea de que los grandes hombres no se aproximan a todo, que mantienen una distancia, no por frialdad, sino por una comprensión profunda de dónde vale la pena invertir su energía. Los que están en reacción constante están en constante drenaje. Cada provocación que aceptan, cada pelea que no eligieron pero que pelearon, cada momento en que bajaron al nivel de alguien para demostrar algo, es energía que no usaron en lo que realmente importa. El silencio nietzscheano no es pasividad, no es resignación, es dominio completo de la propia energía. Es la decisión consciente de no desperdiciar tu fuego interior en fogatas que otros encienden para consumirte. Cuando alguien te provoca, te ataca, te pone a prueba esperando una reacción que les confirme que tienen poder sobre ti, la respuesta más poderosa que puedes dar es la ausencia de respuesta. No porque no puedas responder, sino porque eliges no hacerlo. Esa elección comunica algo que ningún argumento puede comunicar. Comunica que no juegas en ese nivel, que tu atención es un recurso demasiado valioso para gastarlo en eso. Que el juego que intentan iniciarte no te interesa porque tienes un juego más grande en mente. El silencio no es rendición, es la declaración de que tú no juegas en ese nivel. Y esa declaración, hecha con calma, con presencia, sin rastro de emoción reactiva, es una de las formas más contundentes de poder que existen. La séptima verdad es la más esperanzadora, y llega en este momento exactamente porque después de todo lo que has visto, necesitas escucharla. No estás perdido, estás en proceso de destruir quien te obligaron a ser. Hay un momento en la vida de todo hombre, de toda mujer, que se niega a seguir el guión. Un momento en que sientes que no encajas en ningún lado, que el camino que te trazaron, la carrera correcta, las relaciones correctas, los logros correctos, el tipo de persona correcta que se supone que debías ser, todo eso empieza a sentirse como ropa que no es tuya. Como un personaje que llevas interpretando tanto tiempo que olvidaste que era un personaje. Y en ese momento, la sensación más común no es la liberación, es el pánico. Porque si ese personaje no eres tú, ¿quién eres? Si el guión estaba mal, ¿qué haces ahora? Si los valores que te dieron no eran realmente tuyos, ¿sobre qué construyes algo nuevo? Nietzsche vivió esa pregunta con una intensidad que muy pocos seres humanos han experimentado, y su respuesta fue una de las más poderosas que la filosofía ha producido. Conviértete en lo que eres, no en lo que te dijeron que debías ser, no en la versión que otros necesitaban que fueras para sentirse cómodos, en lo que eres, en lo que siempre has sido debajo de todas las capas de condicionamiento, de aprobación buscada, de miedo a decepcionar. Pero hay algo crucial que entender sobre esta frase. Nietzsche no creía en un yo verdadero esperando ser descubierto, como si fuera un tesoro enterrado que solo necesitas desenterrar. No. Lo que creía es algo más exigente y más hermoso. Que el yo se construye. Que no eres un tesoro escondido esperando ser encontrado. Eres el escultor y el mármol al mismo tiempo. Y el proceso de convertirte en lo que eres no es un proceso de descubrimiento, es un proceso de creación. Eso significa que el período en que no sabes quién eres, el período de duda, de desorientación, de sentir que el suelo se movió, no es una señal de fracaso. Es la señal de que algo en ti ya no acepta la versión falsa. Es la señal de que el proceso real ha comenzado. El hombre que nunca se sintió perdido es el hombre que nunca salió del lugar que le fue asignado. Y hay dignidad en eso, claro que la hay. Pero también hay un techo invisible, pero absolutamente real. La confusión que sientes cuando dejas de saber quién eres no es el problema. Es el prerequisito. Es el espacio que se abre cuando derrumbas lo que no era tuyo para construir lo que sí lo es.
Y ese espacio puede sentirse aterrador, pero es el espacio más fértil que existe. La octava verdad es la más pesada y también la más libre. La lucidez duele y por eso tan pocos la eligen. Todo lo que has visto en este video tiene un precio y ese precio no es pequeño. Es el precio de ya no poder fingir que no sabes. Una vez que ves ciertos mecanismos, ciertos patrones, ciertas verdades sobre cómo funciona realmente la psicología humana, sobre por qué las personas hacen lo que hacen, sobre cuáles de tus propias creencias eran ilusiones bien construidas, ya no puedes dejar de verlos. No hay marcha atrás. Eso es lo que Nietzsche pagó con su vida entera. Y lo pagó con conciencia plena. La claridad con que veía el mundo, la lucidez brutal con que analizaba los mecanismos del poder, de la moral, de la psicología humana, lo aisló. Lo colocó en un lugar desde el que no podía relacionarse con la mayoría de las personas de la manera en que se relacionan entre sí. Porque una vez que ves la ilusión, no puedes participar de ella como si no la vieras. Y la mayoría de las interacciones humanas, la mayoría de las conversaciones, de los acuerdos sociales, de las narrativas compartidas, están construidas sobre ilusiones que nadie quiere examinar. La lucidez tiene un costo social. Cuando ves los mecanismos del resentiment, cada vez que alguien te ataca injustamente, ya no puedes simplemente reaccionar con dolor, porque entiendes de dónde viene. Cuando ves la moralidad como construcción, cada vez que alguien intenta culparte por sus propias elecciones, ya no puedes aceptar esa culpa sin cuestionarla. Cuando entiendes el pathos de la distancia, cada vez que alguien intenta provocarte, ya no puedes fingir que no ves el juego que está jugando. Eso cambia tus relaciones, cambia cómo hablas, cambia lo que toleras y lo que no. Cambia tu imagen de ti mismo, porque muchas de las historias que te contabas sobre tus fracasos, sobre tus limitaciones, sobre lo que eres capaz de hacer, empiezan a verse como lo que siempre fueron: historias, no verdades. Y hay algo más. La lucidez hace que sea imposible seguir justificando la inacción, porque una vez que ves con claridad lo que te detiene, ya no puedes pretender que no lo ves. Puedes seguir sin moverte, claro, pero ya no puedes hacerlo desde la inconsciencia, ya lo sabes. Y saberlo y no actuar tiene un peso diferente al de no actuar por no saber. Un peso mucho más honesto y mucho más incómodo. Por eso la mayoría elige la ilusión. No por estupidez, sino porque la ilusión es más cómoda. Porque vivir en el consuelo de las narrativas no examinadas es más fácil que vivir en la claridad de las que sí lo fueron. La ilusión no duele, la lucidez sí. Y en un mundo que ha construido una industria entera alrededor de eliminar el dolor, elegir la lucidez es un acto casi contracultural. Pero aquí está la paradoja final que Nietzsche comprendió mejor que nadie. El dolor de la lucidez es finito. Duele mientras destruye las ilusiones. Y una vez destruidas, lo que queda no es vacío, es claridad. Es una firmeza que no depende de que el mundo confirme tu narrativa. Es una libertad que no necesita permiso. Es la capacidad de moverte por la realidad como es, no como te dijeron que era, y encontrar en eso no desesperación, sino una forma de poder que muy pocas personas en tu vida han conocido. La mayoría elige el consuelo. Los pocos que eligen la verdad, esos son los que realmente viven. Nietzsche no te dio un manual, te dio un espejo. Y lo que ves en él depende de cuánto estás dispuesto a mirar. Cada una de estas 8 verdades apunta hacia lo mismo, hacia la posibilidad de vivir sin la protección de las ilusiones que te mantienen pequeño, predecible, controlable, sin la necesidad de que el mundo te confirme, te apruebe, te proteja de lo que eres capaz de ver cuando miras sin filtros. La comodidad que te adormece, el resentimiento ajeno que confundías con tu error, la moral heredada que llamabas principios, el sufrimiento que evitabas en lugar de atravesar, las creencias que repetías sin elegir, las provocaciones a las que respondías sin necesidad, la identidad prestada que llevabas como si fuera tuya, y el precio de ver todo eso con claridad. Nada de esto es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero la dificultad no es una señal de que no debes seguir. Es la señal
de que estás en el terreno donde ocurre la transformación real. Los que destruyen sus ilusiones no se vuelven cínicos, se vuelven peligrosamente libres.